como quedó pendiente, según había dicho en la primera parte, vamos a hablar de las plantas, de la inteligencia de las plantas. Las plantas en general, digo, la materia verde, ocupa casi el total de la superficie, salvo donde hay cemento o las partes desérticas. Ocupa casi el 99% del planeta. Hay que entender que debajo de los mares y en las partes que no son muy profundas, que no tienen mucha, por ejemplo en los océanos que tienen mucha profundidad, no, pero las costas marinas, que hay muchísima costa marina en el planeta, están llenas de plantas. Una vez hice buceo y me sorprendió eso, ver que abajo en la costa donde uno puede bucear es prácticamente una jungla de plantas. Es increíble. Las plantas no tienen, como los seres humanos, órganos localizados, como tenemos nosotros, que tenemos un órgano o tenemos dos. Por ejemplo, tenemos dos pulmones, pero tenemos un corazón, tenemos un páncreas. Y ellos tienen un sistema absolutamente descentralizado, no existe un órgano en el cuerpo. Sin embargo, la eficiencia de una planta es algo extraordinario. Mira, por ejemplo, las plantas pueden hacer algo que nosotros no podemos hacer, es generarse su propio alimento. Basta que tengan agua, que tengan un suelo que tenga agua y que tenga algunas sales. Ellas van a tomar el agua con las raíces, que pueden llegar muy profundas en los árboles grandes, por ejemplo. Algunas raíces pueden llegar, según dicen los biólogos, hasta 30 metros de profundidad. No la parte más gruesa de la raíz, pero las raíces más pequeñas logran profundidades enormes para poder rescatar el agua. Van a trasladar ese agua, según nos enseñaron en la escuela, allá en la primaria te lo enseñaban, el proceso de fotosíntesis. Van a trasladar ese agua hasta la copa con un mecanismo impresionante para llevar el agua, para trasladarla hacia la copa, que muchas veces está altísima. Y en la copa van a combinar, en las hojas, van a combinar el agua con los fotones que reciben de la luz solar. El fotón es la partícula mínima, digamos, indivisible, que llega a través de la luz, que viaja a la velocidad de la luz y que es recibida por la planta y que le va a permitir, ese fotón, la recepción del fotón, le va a permitir descomponer el agua en sus dos componentes, que es el hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro. Parece una clase de química esto. Pero, ¿qué tiene de importante? Que fíjate, el hidrógeno lo va a combinar con unas sustancias propias que genera la planta y con eso va a fabricar su propia glucosa, es decir, su alimento. La planta genera su alimento. Nosotros no podemos generar nuestro alimento. Tanta inteligencia que tenemos. Tenemos que comer la planta. Y luego la planta, junto con el dióxido de carbono que toma para hacer ese proceso, va a soltar o liberar lo que no le sirve, y es precisamente el oxígeno. La otra parte se quedó con el hidrógeno, va a liberar el oxígeno, que es lo que sí nosotros necesitamos vitalmente para poder respirar. Es decir, que la planta se puede generar sola sus propios azúcares, sus propios lípidos, es decir, sus propias grasas y sus propias proteínas. Nosotros no lo podemos hacer. Ella puede fabricar su propio alimento con el agua y el sol, nada más.
Por decirlo de algún modo, nosotros somos los parásitos de los árboles. La planta puede crear un tronco. El trabajo del tronco, hay que imaginar que un tronco está formado de células. Hay un trabajo, digamos, la planta hace un trabajo muy particular para poder agrupar sus células, que es más o menos el trabajo que hace, por ejemplo, el hombre cuando descubrió el bronce. Vamos a poner una idea, ¿no? El bronce, la época de bronce, que es anterior al hierro, mezclaba el cobre con el estaño. Si vos tomás los dos, tanto el cobre como el estaño son súper blandos, pero basta que los juntes para que se transforme en una sustancia durísima o bastante dura, que es el bronce. Fíjate las llaves, lo dura que son. Los troncos tienen lignina, que es precisamente ese pegamento para que se haga una sustancia dura. Esas células se transforman en algo duro y el tronco es lo que va a permitir que la planta pueda irse en altura, porque necesita ir a buscar esos fotones del sol. Ahí está Valentín poniendo unas fotos bárbaras de plantas, ¿eh? Las plantas tienen inteligencia, te dije. Mira, si eso no parece una inteligencia o una forma de inteligencia, te voy a explicar qué quiero decir con inteligencia. Las plantas no tienen un sistema como nosotros, orgánico, porque si no, no podrían sobrevivir. Basta que un bicho les comiera una parte, automáticamente la planta moriría. Imaginemos que la planta tiene un montón, como está quieta en un lugar, tiene un montón de posibilidades de que alguien se la coma, sea un insecto, sea una oruga, un animal que se la lleve por delante y rompe un pedazo. Si la planta tuviera un sistema orgánico como el del ser humano, por ejemplo, el de los animales, automáticamente no podría sobrevivir, se moriría. Y precisamente la planta, como no se puede mover, se tiene que anticipar a los cambios. La única posibilidad de sobrevivir que tiene es anticiparse a los cambios. Entonces la planta va a saber con anticipación cuando tiene que moverse y va a mover su estructura, literal, la va a mover, va a torcer el tronco. Por ejemplo, los que tenemos un árbol, que le tenemos que poner un tutor porque queremos que vaya para allá y la planta está yendo para el otro lado porque sabe que tiene que esquivar la sombra de un árbol grande que tiene en ese costado. When life comes to me. Muchas de ellas liberan sustancias químicas para agredir a los insectos o generalmente a los depredadores que tienen. Muchas de las plantas que nosotros consumimos como plantas aromáticas, por ejemplo, tienen ese olor precisamente para ahuyentar a los insectos que las atacan sistemáticamente. Por ejemplo, basta que nos acerquemos al laurel y lo toquemos un poquito para que el olor a laurel sea una cosa que te inunda. La planta de romero, por ejemplo, la tocas y libera automáticamente un perfume impresionante. Y es precisamente para alejar a los depredadores que tiene. Yo tengo una planta, por ejemplo, cuyas flores segregan olor a carne podrida. Y vos ves que las moscas, esas moscas grandotas, esas moscas verdes horrorosas, van a poner los huevos en la flor. Alguien me dijo una vez, sí, porque son carnívoras. Y no es así, no son carnívoras. Es una estrategia de la planta que tiene que ver con que la mosca vaya para poder polinizarla.
Es decir, la planta con eso logra de que el insecto pegue en sus patitas, para poner los huevos, pega en sus patitas el polen y lo va a trasladar a otra planta, porque va a ir a buscar otra flor que tiene el mismo olor y la va a polinizar. La polinización es el femenino masculino de las plantas. Es una estrategia de la planta, inteligencia de las plantas. No sé cómo se llama esa planta. Vos ves después la flor que queda con todos los huevos de la mosca ahí arriba. La mosca los puso creyendo que van a tener posibilidad de alimentarse de esa carne podrida. ¿Es la planta que me pasaste? ¿De la foto que me pasaste? No. La planta que te pasé, ponela la foto si querés, es una planta de flores, no sé el nombre tampoco, que puede observar, y no tiene ojos la planta. Ahí está, eso es a la mañana temprano, y luego hay otra foto que va a ser al mediodía, cuando las flores van a estar absolutamente abiertas. Mirá, son las mismas flores, es el mismo día, y si bien hay una distinta coloración, tiene que ver con el sol y la cámara del teléfono toma más. Mirá, esa es a la mañana, la planta está con sus flores cerradas, y a la mediodía está con las flores abiertas. Luego, a la tarde va a estar otra vez cerrada, y así varios días hasta que después la flor termina muriendo. En ese ciclo que tiene para producir el polen. La eficiencia llevada al 100%, porque la planta no mantiene abierta la flor de noche cuando los jugos del rocío lavarían el polen. Entonces para eso cierra la flor. ¿Cómo observa? Bueno, no tiene ojos la planta, evidentemente. Tiene en todas las hojas, tiene unos elementos fotosensibles. Se va a llamar fotoperiodismo a ese efecto. Y lo que hace es precisamente cerrar la flor para evitar que en la noche se lave el polen, que es el modo en que tiene la planta para trasladar su sexualidad. Yo tengo una planta a mí me gustan mucho las plantas, tengo muchas plantas, y por eso siempre vivo hablando de las plantas, porque me dan mucha satisfacción y me enseñan muchas cosas. Tengo, por ejemplo, una planta de uvas, un parral pequeño. Lo traje de muy pequeñito y tuve que tardar bastante tiempo para que la planta llegue a dar flores, hasta que sea un adulto, flores y uvas. Ya ahora empezó a hacerlo. La planta tiene, como otro tipo de enredaderas, como son plantas trepadoras, tienen, aparte de las hojas y de las uvas, en este caso, que son los frutos, tienen unas pequeñas prolongaciones que se llaman zarcillos, con Z, zarcillos. Esas prolongaciones van a salir de la planta, es como un pequeño tallito, sin hojas, sin nada, que va buscando dónde puede agarrarse. Es para que la planta pueda trepar. Es una trepadora. El planteo tiene que ver con que cómo puede observar ese zarcillo donde hay algo para agarrarse. Por ejemplo, yo he probado a poner un pie que tengo, que es como un pie de macetas alto, cerca de la planta, y entonces la planta genera un zarcillo hacia ese caño que le puse. Y lo va a extender, lo va a extender, lo va a extender hasta que lo logra agarrar el caño. Yo me tomé el trabajo de corrérselo al caño un poquito. Cuando ella va tirando, digamos, el zarcillo, yo me tomé el trabajo de correrlo al caño. No tengo fotos, lamentablemente, de eso, porque lleva días, no es que se hace en un momento esto, ¿no? ¿Y qué hace la planta? Corre automáticamente el zarcillo del lugar. Es decir, va a darse cuenta de que el objeto para atrapar de ese zarcillo se movió, y entonces mueve el zarcillo. ¿Cómo puede saberlo si no tiene contacto? Hasta que no llegue a tocarlo no tiene contacto. ¿Cómo lo hace? Ain't nobody gonna give me the slow it down.
them are lost. Some keep their spirits up at any cost. Some pay the price. Evidentemente lo hemos visto en un montón de plantas. Ni voy a hablar del girasol, que todo el mundo lo conoce. ¿A dónde apunta el girasol cuando no hay sol? Dice el dicho, ¿no? Las plantas reciben a través de sus raíces los movimientos que puede haber del suelo. La música, por ejemplo, que dice la planta le gustan las músicas. En realidad le gusta cualquier sonido que tenga que ver con una frecuencia de hasta 500, 600 ciclos, que es más o menos el sonido que nosotros escuchamos. Nosotros escuchamos más la voz humana llega, por ejemplo, hasta 5 o 6 mil ciclos. Pero la parte grande de la voz humana, la parte más linda de la voz humana, se estabiliza más o menos alrededor de 500 ciclos. Y esa es la frecuencia que le gustan a las plantas. ¿Cuál es el vector que usa la planta para escucharlas? No tiene orejas, por supuesto. Bueno, nosotros sí tenemos orejas, entonces el vector es el aire. Las partículas mueven el aire, digamos, se hace un movimiento del aire, nuestro oído lo recibe, lo pasa a un formato a presión eléctrica, a pulsos eléctricos, y lo pasa al cerebro. Pero la planta, como no tiene ni cerebro, ni tiene orejas, ni nada, ¿cómo hace para escuchar? Lo hace a través de las raíces. El suelo es también un vector por donde se mueve el sonido. Más de una vez hemos visto esas películas de indios, por ejemplo, o de gauchos que ponían, para ver si venía el malón, ponían el oído en el suelo, porque la tierra es también un vector para la transmisión del sonido. Bueno, pues ahí la planta, por ese lugar, va a detectar el sonido y se va a mostrar gustosa con el sonido que recibe o no. Bueno, lo dije, se van orientando hacia el sol, necesitan el sol. Pero la pregunta es, ¿cómo hace una planta pequeña? ¿Cómo hace una planta pequeña? Por ejemplo, imaginemos una selva. Está absolutamente tapizado de plantas. Yo no estuve nunca en una selva como tal, he visto muchos videos de selva, pero sí estuve en subselva. Acá hay muchísimas, por ejemplo en Tucumán, todo lo que es la yunga entre Tucumán y Salta o Jujuy, para ser más preciso, y que después se extiende hasta el norte, es subselva y es cerradísima. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace una planta pequeña para poder recibir luz cuando tiene un techo arriba? Una semilla cae y nace esa planta pequeña. Y todas las plantas, toda la comunidad de plantas va a ayudar, aunque parezca mentira, a esa planta para que pueda vivir. ¿Cómo lo hace? Bueno, se llama el micelio, es decir, esa estructura de raíces que están absolutamente interconectadas, la van a nutrir hasta que ella pueda despegarse. Es como el ser humano que ayuda a su descendencia a poder vivir. Hacen para transportar el agua hacia arriba, tienen que transportarla. Fíjense los árboles altos, yo tengo árboles que son muy altos en mi casa. ¿Cómo transportan el agua hasta ahí arriba? Bueno, lo hacen por un sistema de capilares, evidentemente, pero hay que entender
que la ley le aplica la misma ley de la presión atmosférica y el agua tiende a ir hacia abajo, no hacia arriba. Entonces hay un formato donde la planta transpira y va apretando, digamos, como una pequeña bomba, va apretando la célula y luego la va liberando. Se llama teoría de la tensión-cohesión. Con eso va impulsando las moléculas de agua hacia arriba, hacia las hojas. Una vez que el agua llega a la parte superior, va a guardarla en las hojas y las hojas la van a regular, tienen unas pequeños canillitas, digamos, se llaman estomas, y lo que hacen es precisamente regular la cantidad de intercambio que hacen para no sufrir estrés. Por ejemplo, cuando hay mucho sol, la planta retiene líquido y no hace prácticamente el proceso de fotosíntesis, lo va a dejar para la noche. Y es por eso que en las noches, si nosotros tenemos un lugar de plantas, por ejemplo, con poco cemento y más verde, vamos a notar que la temperatura desciende. Es muy común, si nosotros vamos a la capital y luego venimos, los que tienen un auto, por ejemplo, que tiene temperatura, que tiene reloj de temperatura, lo van a notar perfectamente, que vuelven a Rodríguez y tenés 3-4 grados menos. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque hay menos cemento. No, no es solo por eso. Es porque acá hay una cantidad enorme de oxígeno. Mucho oxígeno, porque a la noche se hace la liberación del oxígeno. La planta espera la noche para hacer ese intercambio porque tiene menos pérdida y menos estrés hídrico. Eso, si no es inteligencia, ¿qué es? La planta se va a comunicar con hormonas. Ella, a sí misma, sus distintas partes van a ser comunicadas por hormonas. Se llaman fitohormonas en las plantas. Y hay básicamente 5. No quiero hacer esto una clase de biología, pero lo que quiero es que prestemos atención a las plantas, porque me llama mucho, o poderosamente me llama, la idea de que decimos estado vegetal a un estado como si fuera de no crecimiento, un estado de no entendimiento, un estado de no inteligencia. Me llama mucho la atención. Representa parte de la gran ignorancia que el ser humano tiene por las otras especies. Esas hormonas principales que tiene tienen que ver, por ejemplo, hay una de las hormonas que lo que hace es que la célula se elongue. Las células van creciendo elongadas, con lo cual la planta tiende a crecer. Si están elongadas hacia los costados, tienden a crecer en lo ancho. Y si están elongadas hacia arriba, tiende a crecer en lo alto. La planta sabe cuál es la estrategia que le conviene en función del estrés que le va a provocar. Y eso lo hace por adelantado. Si sabe que va a haber una temporada con mucha temperatura, la planta tiende a crecer menos y se queda más baja. Por ejemplo, lugares que son con mucho sol y con poca agua, la planta tiende a crecer baja. Esa inteligencia tiene de adaptar su forma al territorio. Hay una de las hormonas que tiene que ver con la regulación precisamente
de estos estomas que hay en las hojas para evitar la pérdida de agua, como decía hoy. Y también tiene que ver con lo que se llama la dormancia de las semillas. Ahora voy a hablar de eso, que es súper interesante. La dormancia de las semillas parece una palabra, dormancia parece una palabra rara, viene de dormir, ¿no? Y tiene que ver con la estrategia de supervivencia de la planta, que tiene que ver con las semillas. Imaginemos que la planta da una semilla, la semilla cae y tiende a crecer en un momento donde todavía no están las condiciones. Eso sucedería, en ese caso, lo que sucedería es que inevitablemente que la semilla moriría. Supongamos que la semilla cae en invierno y luego crece la planta y el mismo invierno la termina matando. Entonces, para eso la planta va a tener una serie de estrategias y las semillas van a tener lo que se llaman dormancia. Muchas de ellas van a tener distintos sistemas para que puedan despertarse. Por ejemplo, algunas de ellas, de las semillas, requieren que se les lave la cáscara para ablandarla, y recién ahí podría la planta o la semilla, digamos, despertarse. En ese caso está establecido de que si no hay agua, la semilla no se va a activar. Entonces no va a perderse, va a mantenerse dentro del cascarón y va a esperar a que haya un momento de humedad para poder crear. Ese caso, por ejemplo, se da con las semillas de la yerba mate. La yerba mate es algo muy curioso porque durante bastante tiempo casi se había perdido el formato para hacer que esas semillas germinen. No se sabía cómo era la manera. Los jesuitas no habían dejado nada escrito al respecto y tardaron bastante tiempo en entender de que a las semillas había que dejarlas por lo menos un mes y medio en el frío para que luego pudieran germinar. La planta tenía que asegurarse de que había terminado el invierno para poder germinar. Entonces, con meterlas un mes y pico en un lugar, en un recipiente oscuro o en un medio oscuro y en el frío, aseguraba que la planta luego se desarrolle y la semilla no se pierda. Otras tienen unos compuestos químicos. Las semillas están recubiertas de unos químicos para evitar que los animales se las coman. Lo que necesitan esas semillas es que haya agua para que las lave y entonces puedan formar, porque la tierra está blanda, puedan formar con la tierra un medio ideal para poder nacer. Si eso no es inteligencia, ¿qué es? Toda esta estructura de las semillas, nosotros lo ignoramos. Vemos una semilla y tantos días la ponemos en la tierra, sale. Pero la semilla se tiene que valer por sí misma. Hay semillas, por ejemplo, que son tan duras que ni siquiera los jugos intestinales logran deshacerlas. Con eso se asegura la planta de que la trasladen los pájaros. Por ejemplo, las moras.
La semilla de la mora es comida por los loros, es comida la fruta, ¿no es cierto? Es comida por los loros, por los pájaros en general. Y vamos a ver, un amigo me hizo notar algo a mí y es absolutamente cierto, vamos a ver que por ejemplo, los campos que tienen árboles, que tienen cables de luz, justo debajo de los cables crecen árboles de mora en general. Y es porque los pájaros, después de comer las moras, van a pararse a esos cables y hacen caca, digamos, con la semilla intacta porque los jugos no logran degradarla. Con eso, la semilla se traslada y puede proliferar. Ahí está mostrando Valentín unas semillas que son también, eso es precisamente moras oscuras, ¿no? Parecieran moras negras. La mora negra, creo que son moras esas, no me doy cuenta bien si son moras o son frambuesas. Creo que son moras negras. Bueno, sí, moras son, ahí está. Muy interesante, yo tengo árboles de moras. Cuando está la mora lista, digamos, el árbol se llena de pájaros que vienen de todos lados. Los loros hacen algo que es terrible. Los loros cortan, no comen la mora en sí del árbol, no es que con el piquito la agarran a la mora. Lo que hacen es cortar la ramita por completo y tienen la ramita en la mano y comen la mora y luego sueltan la ramita. Cuando los loros están en la planta, parece que está lloviendo ramas. Es algo impresionante debajo de la mora. De ahí a que durante mucho tiempo los loros en los campos, digamos, de cultivo, fueron exterminados prácticamente, porque es un animal muy dañino. Pero bueno, es su esencia, es su manera. Él agarra con la patita, con una patita se sostiene, con la otra patita agarra el palito que tiene varias moras y se lo va comiendo. Luego, una vez que come, sale y va a hacer sus deposiciones por otro lado. Y por eso que vemos que hay tantas moras por todos lados, sin que nadie las haya plantado. Y para finalizar, todos sabemos de que las plantas generan una especie de sustancia dulce que la fabrican, fíjense, a partir de agua, decía hoy, ¿no? A partir de agua y de fotones, nada más. Con eso logra generar sustancias que son sumamente dulces para que unos pequeños animalitos o pájaros, el caso del colibrí, por ejemplo, puedan ir hasta ella y tomar esos jugos y al apoyarse van a impregnar las patitas del polen. La abeja, por ejemplo, impregna las patitas de polen. Se hacen como unas bolsitas de polen, como unas pelotitas de polen en las patitas. Y con eso las van a ir trasladando, porque como van de flor en flor, van a ir trasladando la sexualidad de unas a la sexualidad de otras para que se pueda reproducir. ¿Qué quiero decir con todo esto? Y podría estar una semana hablando de plantas, que las plantas no son no inteligentes, al contrario, es uno de los seres más inteligentes que hay y tienen también sensibilidad, por ejemplo, y tienen recordación. Por ejemplo, hay una planta que muestra muy bien la sensibilidad, que es la mimosa. Creo que mucha gente la habrá visto, que uno la toca, le toca la hojita, le toca la ramita así y automáticamente la planta se cierra. ¿La viste alguna vez vos, Valentín, la mimosa? Fíjate, pone ahí mimosa
y vas a ver, es maravilloso. Uno la toca un poquito a la planta y la planta se cierra. Ahora, si uno la toca varias veces, la planta después ya no se cierra más. ¿Por qué? Porque va a aprender que eso no le representa una agresión. Y si uno deja la planta tranquila y lo vuelve a hacer, con el tiempo, por ejemplo, tira algo, hace un golpe violento, la planta se cierra con algo, ¿no? Un ruido. Y lo hace varias veces y luego, al cabo de un tiempo, si vuelve a hacer lo mismo, la planta ya no vuelve a cerrarse, porque aprendió. Muy bien. Yo lo que digo es esto, ¿no? Escucho muchas veces las teorías de los vegetarianos que comen plantas porque las plantas evidentemente no sufren, los animales sí sufren. Algo tenemos que comer, pero no es absolutamente cierto que la planta no sufra. La planta es un elemento vivo y es un elemento que tiene inteligencia y que tiene también sensibilidad. No el mismo tipo de sensibilidad que los animales, pero tiene también su propia inteligencia y su propia sensibilidad y merece respeto.